Hoy quería hablarles sobre un tema que fue realmente preponderante en aquellos primeros apóstoles. Cuando el Señor ascendió a los cielos y ellos quedaron para proclamar el Evangelio. La palabra de Dios nos habla de que ellos fueron testigos verdaderos, fieles testigos del Señor. Los testigos son las personas que declaran ante el juez o tribunal sobre su percepción, o lo que vieron, lo que escucharon generalmente, o tienen conocimiento de lo que ellos saben acerca de unos hechos y circunstancias relacionadas con lo que es objeto del juicio y que son considerados relevantes para la resolución del asunto de la controversia que hay. Yo no sé si alguna vez a usted le tocó estar ahí sentado delante del juez declarando. A mí me ha tocado estar algunas veces, no muchas, pero sí como testigo. Y uno, ¿qué tiene que hacer ahí? Tiene que declarar lo que vio, lo que usted percibió, lo que escuchó. Ese es un testigo que tiene que hacer esa declaración ante el juez. Y allí el secretario toma nota de lo que usted dice. La palabra de Dios nos habla en varias partes de lo que fueron ellos testigos del poder de Dios, que tenían que salir al mundo, digamos, a enfrentar la incredulidad, la religiosidad de las personas proclamando el reino de Dios. Y ellos lo tenían que hacer como testigos, porque fueron testigos presenciales de lo que ocurrió con Jesucristo. Y ellos lo tuvieron que hacer. Me imagino el temor que había, y eso pasó hasta el siglo III aproximadamente, de la persecución de los cristianos. Y allí, en Hechos 2:32, hay un mensaje especial dado de evangelismo, de crecimiento y salida al mundo a predicar el Evangelio por aquellos hombres que estuvieron a la par de Jesús. No solamente los apóstoles, sino los seguidores que habían. Cuando Jesús asciende a los cielos después de los 40 días de haber resucitado, que estuvo entre los cristianos de entonces comiendo y bebiendo y trabajando con ellos, Él asciende a los cielos ante la vista de cerca de 500 creyentes que lo vieron ascender a los cielos. Y todos ellos fueron testigos de Cristo. Fueron testigos de los milagros que hizo el Señor. Fueron testigos de los cambios de vida de cada persona que se acercaba a Cristo Jesús. Fueron testigos de la muerte, de un juicio falso preparado por ellos, por los religiosos y los contras que habían, que no creían que era el Mesías. Fueron testigos de la muerte, fueron testigos de la resurrección de Cristo, fueron testigos con mayúscula. Ahora, fíjese que en aquel entonces había religiosos, estudiosos de las Sagradas Escrituras, conocedores de la Biblia, conocedores de los tiempos que estaban viviendo, y no conocieron que Jesús era el Mesías. Lo despreciaban. Y lo despreciaron porque era pobre, porque era humilde, sabio, conocedor de todas las cosas, cómo hablaba, cómo testificaba y cómo les enseñaba a aquellos maestros de las Escrituras, los escribas, los fariseos, los saduceos, aquellos filósofos de aquel entonces y todos los demás. Y él le hablaba de la palabra de Dios con un conocimiento tremendo, y era el Mesías, y lo despreciaron. Se olvidaron ellos de conocer Isaías 53. Qué lástima.
se perdieron una oportunidad y mataron sin conocer quién era el Señor. Si ellos hubieran conocido quién era el Señor, quién era Jesús, nunca lo hubieran matado. Hay tantas cosas que podemos decir de aquel entonces. El temor que existía en los discípulos, porque si uno testificaba que era cristiano, lo mataban directamente. Por eso dice, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Quería decir que iba con la muerte al hombro, ¿no? Era algo muy gráfico que representaba al cristiano de entonces, porque si lo descubrían que era cristiano, lo mataban, lo crucificaban. Hoy es fácil para nosotros, ¿no? Testificar del Evangelio, hablar cuando queremos, cuando tenemos un poco de tiempo, en fin. O por ahí si somos comprometidos, hablamos todo el tiempo con las personas y le hablamos del poder de Dios, porque somos testigos también. ¿Usted sabe que usted es testigo de Jesucristo? ¿Lo sabe? ¿Dios hizo algo en su vida? ¿Dios cambió su vida o cambió la vida de un familiar o ha visto maravillas, milagros, operando el poder de Dios en las personas? ¿Usted lo vio? Es un testigo de Cristo. Diga conmigo, soy un testigo de Jesucristo. Soy un testigo de Jesucristo. Dígalo fuerte, fuerte, fuerte. Soy. La gloria y la honra es para el Señor. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Es un Dios tan bueno. Y pensar de todas las cosas que ellos vieron, estos siguieron predicando el Evangelio y no tenían temor, siendo que Pedro era un temeroso en el momento que lo toman preso al Señor y se escondía cuando él seguía de lejos al Señor, a ver dónde lo llevaban atado, lo llevaban ahí a un lugar donde lo juzgaban. Un juicio preparado, sucio, mentiroso, que no era real. Y él lo miraba de lejos. Pero no estaba. Y los demás se dispararon todo. Y él lo seguía de lejos a Jesús. Pero lo seguía. Y se acercaba y miraba un poco cómo iban las cosas. Iba mal toda esa noche, hasta la mañana. Se la pasó ahí y renegando, porque por ahí lo descubrían algunos, decían, tú estuviste con él, eres uno de ellos. Y él renegaba, decía, no, yo no soy, yo no estuve. No. Lo negó a Jesús. Cuando se la vio mal, lo negó. Y los otros cuando se vieron mal, dispararon. Y así pasó, conocen toda la historia. Y en Hechos 4:20, allí, comenzando del capítulo 1 de los Hechos, el capítulo 2, vemos el despertar que hubo en estos hombres que eran temerosos, que se escondían, que huían de lo que estaba aconteciendo y sucediéndole al Señor en ese momento cuando lo tomaron preso. De repente esa timidez, ese temor desapareció. Pero hubo algo que estuvieron haciendo. Ellos estuvieron orando y clamando y estaban unánimes juntos. Qué importante es cuando la iglesia toma una determinación de estar unánimes y juntos. Una cosa, uno puede estar unánime, pero muchas veces no pueden estar juntos. O al revés. Pero ellos estaban allí orando, clamando al Señor, ayunando, pidiendo el derramamiento del Espíritu Santo, porque obedecieron el mandato del Señor que les dijo que no se vayan de Jerusalén, porque habían ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua y justo se aprovechó ahí, ¿no? Y le hicieron el juicio al Señor y lo mataron. Entonces había gente de muchos lugares, de las naciones vecinas y otras partes del mundo que iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y el Señor le dijo que se queden unos días más. Y 50 días después de la Pascua aparece la fiesta del Pentecostés. Y ahí el Señor derramó de su Espíritu Santo. Y estos que tenían miedo, estos que eran hombres tímidos, se enfrentan a la multitud cuando llegó el Espíritu Santo y fueron todos bautizados con el poder del Espíritu Santo.
Cuando el Espíritu Santo viene sobre cada creyente, el poder del Espíritu Santo, la unción, los dones del Espíritu Santo, no puede seguir siendo la misma persona que era antes. Hay cambios en la vida, porque es un cambio interior. El Espíritu Santo es como dinamita, proviene de la palabra griega dinamis, ¿no? En donde eso no lo deja estar tranquilo, quieto, tiene que estar inquieto, tiene que hablar de Jesús, no puede estar sin hablar del Señor. Eso es lo que sucede con el bautismo del Espíritu Santo. Si usted tenía temor antes, una vez que viene el Espíritu Santo contra usted, no tiene temor y se le cuadra a quien se venga, no tiene temor de hablarle. Porque el Espíritu Santo está dentro con usted, aparte le ha regalado un don para que usted hable, profetice, haga sanidades, milagros. ¿Quién sabe lo que Dios tiene preparado para tu vida? Quizás no lo sabes, pero Dios tiene ya algo preparado para tu vida en lo que te va a usar. Simplemente tienes que abrir el corazón y decirle: Señor, demuéstramelo. Señor, ven sobre mi vida. Señor, derrama de tu fuego sobre mi ser. Y cuando recibimos esa investidura de poder que nos da el Espíritu Santo, ¿quién nos para? Le podemos hablar a quien sea y no tenemos temor. Y es verdad, hermano, no es que uno sea ahí un agrandado o en fin, no, sino simplemente porque el Espíritu Santo sabe cómo manejar la situación, y si usted es dócil y si usted es obediente al Espíritu Santo, las cosas van a ser perfectas porque está actuando el poder de Dios sobre usted. Y el poder de Dios que actúa sobre usted se transmite a la persona a la cual usted está hablando. Aleluya. Es hermoso tener esa investidura de poder que nos da el Espíritu Santo. Mi deseo que todos los tengan. Y allí en Hechos 4:20, allí sale alguien y dice: nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Y eso es lo que nos lleva adelante, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado nosotros por la salvación que nos llegó. No podemos cansarnos de alabar a Dios y de hablar de Jesucristo como Señor. No es algo metódico, algo que lo podemos aprender en una escuela, sino que es algo que está dentro de nosotros y que solo el Señor nos da para poder hablar y testificar del poder de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera, y el poder de Dios tiene virtud a través de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Y aquellos hombres que algunos eran un poco analfabetos, ¿no? Sin embargo, hablaban con una claridad y hablaban con una solidez la palabra del Señor como si hubieran estudiado en la universidad junto al maestro y profesor Rabino Gamaliel en aquel entonces, que era lo más grande que había en la Universidad de Tarso, ¿no es cierto?, en el tiempo de Pablo. Pero hablaban por el poder de Dios. Ahora muchas veces dice: pero ¿Dios qué hizo en mi vida? Si nosotros comenzamos a pensar qué hizo en mi vida, yo pienso, ¿no? Y digo: ¿qué hizo Dios en mi vida? Tenía 4 años cuando me llevaron al camino del Señor, era chiquito, era epiléptico, los médicos me habían desahuciado. Y lo llevan por las dudas, ¿vio? Como algunos dicen: bueno, vamos, fuimos a tantos lados, a tantos lugares, hospitales, brujos, curanderos, de todo. No faltaba nadie de visitar por mis padres, más que todo mi madre, ¿no? Hasta que un día le hablaron de Jesús. Y mi madre: no, yo tengo la religión de mis padres, yo no la voy a cambiar. Yo creo en lo que creo. No, ¿y en qué cree? Le decía una viejita que le daba el mensaje. Y yo creo en Dios, sí, creo en Dios. Pero la religión de mis padres no los cambio. Pero ves cómo estás, seguís con la religión de tu padre. ¿Y qué te hizo tu padre con relación a tu hijo? Seguís golpeando por todas puertas, por todos lados, y no recibís nada.
Y ella creía en los truenos, en los relámpagos. Dice que me sacaba, me desnudaba cuando era chiquito, me ponía en el barro debajo de la lluvia y le pedía a los truenos, a los relámpagos que yo me sane. Cada día estaba peor, ella estaba peor que yo también. Y bueno, ella creía eso. ¿Y cuánta gente hay que cree en esas cosas? Ahora le vienen a hablar del poder de Dios y no creía. No creía. Hasta que un día esta viejita habrá orado, lo que habrá orado, una vecina, doña Petrona, nunca me voy a olvidar. Ella oraba al Señor por el barrio y oraba por mi madre, por mí. Hasta que un día, ve, hay que persistir. Ella le vuelve a decir, ¿y cómo anda Sarita? ¿Cómo anda tu hijo? Y andaba mal. Tenía algunas descomposturas, como unos ataques que me duraban casi todo el día, terrible. Disparaban al hospital, me llevaban al hospital alemán directamente. Bueno, así era mi vida, me contaba mi madre. Resulta que un día le dice, bueno, el domingo vamos a ir, doña Petrona, le voy a hacer caso, voy a ir. Bueno, así fue, el domingo nos lleva a la iglesia, me contaba mi madre siempre. Vamos a Ciudadela, donde estaba el pastor Pedro Zuligoy en aquel entonces, ¿no? Y allí, el primer día de la reunión, escuchamos que era tan raro, no era la iglesia que estamos acostumbrados a ir, todo calladito, ¿vio? Todo, un silencio, para allá, ¿no? No, cantaban, adoraban a Dios, alababan a Dios, oraban. Y al final de la reunión invita a pasar al frente a los enfermos. Y ahí pasa mi madre conmigo en primer lugar y con la viejita doña Petrona. La rengueada iba al altar la viejita. Y los demás también, ¿no? Los demás que iban por primera vez. Oró. ¿Y qué pasó? Aquí estoy. Por la gloria de Dios. El Señor me sanó. Milagrosamente, qué casualidad. Podría decir alguien que no cree, ¿no? Pero nosotros, gracias a Dios, que creemos en el poder de Dios. ¿Puede decir usted, yo creo en el poder de Dios? Dígalo, yo creo en el poder de Dios. Aleluya. Mire que el Señor lo está escuchando, que usted está creyendo, que es un creyente. Y sabe, hermano, que pasaron 15 días, ningún ataque, me llevan, siguen los controles, me atienden en el hospital. Me dice, bueno, yo acepto tu fe, le dicen a mi madre, pero este es un caso grave, vamos a seguir haciéndole los controles. Venía la semana que viene, venía la otra semana, después al mes, después a los 2 meses. Y así pasó hasta el día de hoy. La gloria de Dios jamás me volvió a dar un ataque de epilepsia. ¿Se da cuenta usted? Soy testigo de algo que Dios hizo en mi vida. Mi madre tenía uria a la sangre, a su vez, y otros problemas más. Tantas enfermedades terribles. Mi casa era un hospital. Y mi madre, después que yo fui sano, fue sana ella. Totalmente sano. Y el viejo, que era un alemán medio cascarrabia, durito, aunque él iba a la iglesia. En su tiempo, cuando era niño, tocaba la música en la escuela dominical, tocaba el violín, le gustaba tanto. Él iba a la iglesia, creía a su manera, pero ¿qué ocurre? Él tenía angina tabacal, él tenía derrame cerebral, temporales, esporádicos, así, pero mal, fumaba, tremendo. Pero él creía en Dios, pero ahí nomás creía, ¿vio cómo? Sí, como cree en Dios, cree en este Dios, en el otro Dios, tienen miles de dioses y la gente, en vez de ir a la fuente, de quién creó el universo, quién hizo el mundo. Superior a él no hay nadie. ¿Hay otro Dios acaso más grande que ese Dios? La gente puede tener miles de creencias y de otros dioses, pero hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ningún autor de la religión pudo resucitar, solamente Jesucristo, el único que resucitó y nos prometió a nosotros que un día vamos a resucitar también. Ahora, queridos hermanos, mi padre fue sanado inmediatamente, instantáneamente, en el momento que pasó a orar al frente, Dios lo sanó en ese instante. Él destapó, siempre él recordaba y me contaba que como cuando abre una sidra, así, ¡pum!, la cabeza, como si le explotó algo en la cabeza y quedó fresquito como una lechuga, como que recién se levanta de la siesta.
Usted es el fresquito y dice, qué bien que estoy. Y en el momento Dios lo sanó. ¿Quién hace esas cosas? Eso Dios lo hace. Ahora, algunos no vinieron por sanidad a la iglesia, vinieron por otros motivos. Por problemas en la familia, por problemas de adicciones, por esto. Y contamos miles de testimonios. Y no solo que nos contaron, sino que hemos visto y somos testigos del poder de Dios. En esta iglesia nomás. ¿Cuántos testimonios hay en este lugar? ¿Cuántas cosas que el hombre no podía hacer? La ciencia no lo podía hacer. Pero no, como cristianos nosotros vamos más allá de la ciencia. Al autor de la ciencia, ¿me explico? Es Dios. Y para los que creemos, todo es posible. Pero el que no cree, bueno, no cree, algún día creerá. Pero mientras tanto va a sufrir unos cuantos golpes. Pero aquellos que creemos en Jesús, sabemos que Dios es poderoso. Que Dios puede cambiar las vidas, puede transformar totalmente los corazones. ¿Cuánto hemos visto como adictos que han venido al camino del Señor? ¿Cuántos han cambiado su vida, su forma, su estilo de vida y adoptaron a Jesucristo como Señor? Bueno, en aquel tiempo que estoy hablando de los primeros discípulos, ellos se tenían que enfrentar solo a la sociedad con una creencia cerrada, muy helénica, con muchas cosas que subían por sus cabezas, filosofías, huecas filosofías, como dice Pablo, pero del poder nada. Entonces veían estas cosas, los judíos religiosos, muy conocedores de la Torá, muy conocedores de la palabra de Dios, pero no conocieron el tiempo de visitación de Jesucristo, no conocieron, interpretaron que primero iba a venir como un cordero manso y humilde, después que se va como cordero va a venir como rey de reyes, señor de señores, a gobernar al mundo con vara de hierro. Ahí vamos a creer algunos, ¿no? Nosotros no, pero los otros van a creer ahí, se van a volver a Jesucristo. Pero mire un poquito más aquellos que fueron testigos antes que nosotros. En Hechos 5:12 nos habla allí la palabra de Dios y dice: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Los milagros que se llevaba a cabo con ellos eran prueba de su misión divina. No era que se sanaba acá un poquito el paralítico, comenzaba a andar medio a las chuequeadas y comenzaba a arrancar y andar, y después el otro día, ¡puf!, fate de vuelta, volví a ser paralítico. No, el Señor cuando hace un milagro lo hace para siempre. El Señor cuando obra verdaderamente con poder y para siempre, porque es Dios, porque Él tiene poder. Él conoce al hombre humano, a la mujer, conoce cómo está hecho, dónde tiene el problema y dónde está su necesidad. Y Él hace la obra y hace el milagro para nosotros, para Él. Es lo mismo un resfrío que por ahí puede ser un cáncer. Para Él no hay ninguna cosa que sea imposible. Es importante que seamos creyentes del poder de Dios y testigos del poder de Dios. No religiosos. No como un religioso que dice, ay, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Hoy tenemos que comulgar. Hoy tenemos que ir a la iglesia. No. Sino el evangelio se vive practicándolo. Usted y yo debemos practicar lo que dice la palabra de Dios. Y cuando usted y yo practicamos lo que dice la palabra de Dios, nos estamos volviendo a ser como aquellos primeros testigos llenos del poder y la gracia del Espíritu Santo. Aquellos que hacían estos milagros eran señales y prodigios, tales prodigios que resultaban señales evidentes de la presencia y del poder de Dios. ¿Usted ha visto algún milagro de Dios? ¿Hay alguien que ha sido testigo alguna vez de que vio algún paralítico andar, un sordo oír? ¿Ha visto usted alguna vez alguno que tenía cáncer y fue sanado?
¿Ha visto usted alguna vez a alguien que estaba perdido en las adicciones y cuando conoció a Jesús cambió su estilo de vida? No tuvo ningún síndrome de la enfermedad de dejar la adicción o algo por el estilo, sino que realmente, rápidamente fue cambiada su vida al tener un encuentro con Jesús. ¿Usted conoce alguno? Yo conocí un montón, y hay un montón también para nombrarlos con nombre y apellido y decirle que son testigos del poder de Dios. Aleluya, aleluya. Ahora hay una cosa que hacen los testigos. ¿Qué hacen el testigo? ¿Para qué es el testigo? Tiene que declarar. Mire, se nos dice, ¿no?, cuáles eran los efectos y nos cuenta las Escrituras de los milagros que se producían entonces. Los testigos se juntaban, estaban unidos. En Hechos 5:12 dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, que se reunían allí en el pórtico de Salomón, que era un lugar para el culto y la adoración. Y aquellos que en una vez habían permitido hacer mercado de la casa de Dios no tuvieron poder para expulsar de allí a quienes predicaban el evangelio y sanaban a los enfermos, porque el pueblo estaba a favor de ellos. Entonces el pueblo los apañaba y lo quería. Claro que lo querían a los discípulos, porque les sanaban sus enfermedades, porque les aliviaba sus dolencias, porque les predicaba del poder de Dios con autoridad, no como ellos predicaban en aquel entonces aquellos religiosos. Mire, los testigos no fueron borrados, sino que fueron aclamados. Y en Hechos 5:13 dice, los judíos no convertidos, ninguno de ellos se atrevía a juntarse con los cristianos, pero el pueblo los tenía en gran estima, los cristianos, los apoyaban. Los principales sacerdotes hacían todo lo posible para que se les menospreciase. No podían impedir que el pueblo sencillo los estimase. Había otra cosa que sucedía cuando se movía el poder de Dios y actuaba en cada uno de estos hombres y mujeres de Dios. Los testigos aumentaban, hombres, mujeres y niños. Iban a los pies del Señor y los religiosos estaban celosos. Todos se van detrás de estos hombres que predican quién sabe qué cosa, que no predican la verdad. Pero ellos no iban buscando el conocimiento humano, los que seguían a los apóstoles, sino que buscaban el conocimiento divino, buscaban el poder de Dios, buscaban la gracia de Dios para el pecador, para el enfermo, para aquel que no tenía ningún tipo de cura en la sociedad. A los leprosos eran tocados y eran sanados, siendo que los religiosos no lo podían tocar porque se iban a contaminar. ¿Se da cuenta que hay una gran diferencia entre ser religioso y ser un hombre, una mujer, testigo de Dios? ¿Y cómo actuamos nosotros en el mundo? ¿Nos juntamos con el mundo y por ahí no se distingue si somos del mundo o si somos del Señor? ¿O usted se distingue que es un testigo de Dios y habla de acuerdo a Dios y hace las obras que Dios hacía y nos manda hacer? ¿O todavía no tiene temor? ¿O para que se pueden burlar? ¿O me pueden descubrir? ¿O tiene temor de manifestarse al mundo? Hermanos, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo hemos sido comprados por sangre preciosa por Jesús. Y no seguimos a ningún hombre, sino seguimos y creemos que Jesucristo es el Señor. Adoramos y bendecimos el nombre del Señor. Y a los que creen le van a seguir los milagros y maravillas, porque así está escrito. Para el que cree todo es posible. Usted y yo hemos creído. Usted y yo hemos visto maravillas en el medio del pueblo de Dios. Por eso creemos, por eso hablamos, por eso testificamos. No es que nos contó alguien, sino que hemos visto con nuestros propios ojos. Y Dios lo ha hecho aquí en medio de la congregación también.
¿Usted puede decir amén? ¿Hay algún testigo de esta congregación y en esta congregación que ha visto el poder y la mano de Dios moverse aquí en este lugar? Aleluya. El Señor lo va a seguir haciendo. Depende de nosotros, depende de su fe, depende de la gracia de Dios. Y cuando nos juntamos y estamos unánimes juntos, allí está el poder de Dios. Necesitamos ser tocados por el poder de Dios cada día. Dejar las cosas del mundo, las cosas que nos sirven, que son temporales, un día terminarán. Pero las cosas de Dios son eternas, van a trascender más allá de este mundo, porque creemos, aleluya. Y allí, en Hechos 5:14, dice que el número de los creyentes aumentaban y cada vez se adherían al Señor más creyentes. Gran número así de hombres como de mujeres. Se toma nota a las mujeres en especial. ¿Por qué será? Porque las mujeres eran las primeras que estaban sirviendo al Señor en todo momento, ¿no? También los hombres, pero las mujeres cristianas habían abundado mucho el crecimiento de ellas en el Señor antes de la muerte de Cristo. Y también los que creyeron en Él por Jesucristo, por los que vieron, por los apóstoles, después de haber ascendido a los cielos, se multiplicaban grandemente los cristianos y lo hacían ellos. Y en Hechos 5:15 dice, los apóstoles tenían grandes cantidades de enfermos para orar. Dice, los cuales una vez que eran sanados, los apóstoles ganaban abundante reputación por el poder curativo que mostraban. La gente estaba con ellos. Los religiosos estaban que crujían sus dientes en contra de ellos porque todos se iban detrás de los apóstoles. Y dice la palabra de Dios que llegaban desde ciudades vecinas trayendo enfermos y endemoniados y todos eran sanados. ¿Hasta dónde llegaba la fe de la gente? Fíjese usted que la sombra de Pedro podía curar a algunos de ellos. ¡Qué grande! La sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no era la sombra que los sanaba, sino el poder de Dios que acompañaba a Pedro. Como así lo puede acompañar a usted, lo puede acompañar a cada uno de los que nosotros creemos en el Señor y predicamos la palabra del Señor. Cuando hay un enfermo, oremos por los enfermos. Cuando hay alguien imposibilitado ante una situación, oremos por ellos, pero predíquele a Cristo. No muchas veces decimos, bueno, yo me enteré que fulanito está enfermo y le pido oración a la iglesia por fulanito que está enfermo. Está bien que oremos por el enfermo, pero es bueno que ese fulanito sepa que la iglesia está orando por él. Que ese fulanito sepa que Jesús murió por él en la cruz del Calvario y que Jesús ha decidido salvarle, sanarle, si él cree, pero tiene que darle el mensaje, no solamente orar, porque después se sana la persona y dice, bueno, le agradezco a la iglesia que han orado y chao, si te he visto no me acuerdo. No, el fundamento del evangelio es Jesucristo y Jesucristo debe ser proclamado. Y cada uno de nosotros somos testigos para testificar lo que hace Cristo. Es bueno que oremos por lo que piden oración a la iglesia y lo vamos a seguir haciendo. Pero es bueno y mejor todavía que sepa esa persona que la iglesia está orando al Rey de Reyes, Señor de Señores, y que si tiene el poder de levantarlo y de sanarlo por el poder de Dios. Que sepa el mundo, que sepa la gente que nosotros somos testigos de Jesucristo. ¿Puede decir amén? Aleluya. La gloria es para el Señor. Aleluya. Miren, allí cuando habla de que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, esto hacía que se cumpliese la promesa de Jesús de que habían de hacer aquello que se acercaba después que Él se vaya a los cielos, al Señor, al Evangelio,
que ellos iban a hacer mayores cosas que él, en Juan 14, 12. Estos milagros podía hacer Pedro, los demás apóstoles y los evangelistas a causa del mismo poder, como ocurrió después con los pañuelos y delantales que habían estado en contacto con el cuerpo de Pablo. ¿Se acuerda? Esto está en Hechos, capítulo 19, 12. Los apóstoles, a través del Espíritu Santo, pudieron convencer al pueblo de la doctrina que predicaban, que eran de origen divino, que ningún poder humano podía hacerlo, y eran multitudes agregadas a la iglesia. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Ahora, nosotros también somos testigos para testificar a Cristo. No nos quedemos allí con temor o que soy tímido, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Mire, en Hechos 1:8, ustedes recuerdan que hace un rato lo nombré, que decían, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo más lejano de la tierra, Argentina. Llegó aquí el poder de Dios también. Primera Pedro 2:9, fíjese lo que dice allí Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. ¿Usted alcanzó la misericordia de Dios? ¿Usted siente que la gracia de Dios llegó a su vida? ¿Cómo se siente usted? ¿No le gusta transmitirlo eso a otro que a lo mejor está postrado en una cama de un hospital o que está mal, pasándola mal? ¿Qué le dice? Oh, pobrecito, ya se te va a pasar. El hombre de Dios, la mujer de Dios, si vos crees en el Señor, puede cambiar tu vida. Si vos crees, el Señor te puede dar vida. Si vos crees, el Señor te puede levantar de tu condición. Para Él no hay nada imposible. Ese es mi Dios. Es en lo que creo. Pero yo también creo en Dios. Yo creo en muchos dioses. Por ahí se encuentra con un hindú, ¿no? Yo creo muy bueno. Pero yo no le estoy hablando de muchos dioses. Yo estoy hablando del único Dios verdadero, como dice la Biblia. El que hizo los cielos, la tierra. El que hizo todas las cosas que se ven y aún las que no se ven. Ese es nuestro Dios que nos hizo a nosotros también. ¿Es poderoso? No. Es poderoso nuestro Padre, ¿no? Ese Dios nuestro, el que creemos. Y en Él nos refugiamos, como decía el evangelista Juan, como un niño va y se refugia con su madre o con su padre cuando tiene miedo, cuando hay cosas difíciles para el niño. Nosotros también nos refugiamos en Dios. Predique el evangelio, hable de Cristo, gane almas para el reino de Dios. Dígale que hay un Dios sobre todas las cosas que lo ama a cada persona que cuenta y tráigalo al evangelio. Usted no lo va a hacer porque me dijo el pastor, porque queda bien. No, es el mandato del Señor. Él nos mandó a predicar el evangelio. Él nos mandó, ¿sabe qué cosa importante hay? Que cada uno de nosotros seamos testigos. Y muchos cristianos van y predican, se creen jueces. No, hay un solo juez. No juzguemos para no ser juzgados. Cada uno de nosotros proclamemos a Cristo como testigo que somos de Jesucristo. Si usted es testigo de Jesucristo, va a proclamar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Para ir finalizando, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Vio qué fácil es creer en Jesús? Hay que confesar el nombre de Jesús.
La confesión de boca sin la fe de corazón y la supuesta fe interior sin la profesión exterior de la fe es una enorme hipocresía. No sirve. Tenemos que confesar con nuestra boca y creerle en el corazón. En Romanos 10:14 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el versículo 14 de Romanos 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Podríamos estar un buen rato también explicando esto, pero todo aquel que invocar el nombre de Jesús va a ser salvo. Pero si no conocen a Jesús, si nunca han escuchado hablar de Jesús, si nunca le dijeron algo de Jesús, si han pasado años, un familiar suyo, un amigo suyo, alguien que usted ama o alguien que no ama, nunca usted le habló de Jesucristo, esta persona se va a perder. Y usted no actuó, ni yo tampoco, como testigo de Jesucristo. Y otra cosa, para hablar de Jesucristo, tienen que ser enviados. ¿Qué tema? Pero bueno, yo creo en el Señor, todos creemos en el Señor, pero hay una cosa, el Señor tuvo un mandato cuando Él se fue a los cielos y dijo que predicásemos el Evangelio a toda criatura, ¿no? Y que formemos discípulos después que son bautizados, para que hagan lo mismo que hicieron los otros discípulos antes que Él. Pero tenemos que orar y ser enviados por el Señor. ¿Se entendió? ¿Cómo va a salir esta semana que se inicia? ¿Cómo va a comenzar el lunes? De trabajo, de actividades. Hable de Cristo. Y cuando va usted manejando rumbo al trabajo, diga, te alabo Padre, te doy gracias por este día, y comience a adorar a Dios, comience a pedir a Dios. Va en el colectivo con su mente, ¿no? Por ahí algunos lo hacen en voz alta, bueno, pero si se anima. Pero quiero decirle, usted va pensando, está trabajando y dice, te doy gracias Señor, y canta en su mente, adora a Dios en su mente, y ahí comienza a tener una buena relación con el Padre. Eso es fabuloso. Y el Señor le va a mostrar, le va a traer un amigo, una amiga, para que le hable del Señor. Y usted se va a ver, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo empiezo? Muy fácil. Dígale, estás pasando una prueba, un problema, un dolor, angustia. Mira, yo te traigo un mensaje. Te traigo una buena noticia. Vio que usted prende por ahí algún informativo, ¿no? Y mira, todo chorrea sangre por todos lados, muertes, homicidio por allá, asalto por allá. Todas son malas noticias. Entonces, yo tengo una buena noticia. Hay alguien que te ama, que te quiere dar vida, que te quiere sacar de esta situación, y se llama Jesucristo. ¿Querés recibir a Jesucristo como tu Señor? Yo lo recibí, cambió mi vida. Claro, tiene que dar usted fruto, ¿no? De que tiene una nueva vida, no tiene que hacer cosas que no se deben hacer. Pero si está convertido y creyó a Jesucristo y adora y obedece a Jesucristo, su vida cambia. Y llama la atención cuando hay cambios en la vida. Porque mira, este hacía esto, y mira ahora. Mira, cambió. Este era un borrachín. No te imaginas lo que hacía. Le pegaba a la mujer. Y había mujeres que le pegaban a los hombres. Acá vino una señora que le pegaba al marido y se convirtieron al Señor, después no le pegó más al marido, ¿no? Se parecían las cosas. Bueno, son esas cosas que pasan en las cosas de la vida conyugal. Pero bueno, hermano, hablemos de Jesucristo. Amén. Le invito a estar de pie. Si se entendió, es una bendición que podamos conocer y entender la palabra de Dios. Vamos a orar. Sabemos que todos somos testigos de Jesucristo. Ahora, le hago una pregunta.
le hago una pregunta. ¿Cuántos están dispuestos a testificar acerca de Jesucristo para que otros sean salvos? A ver, ¿hay alguien? Levante su mano. Alguien levanta, alguno levanta un poquito. Levante la mano. Yo quiero ser un testigo de Jesucristo y voy a hablarle. Amén, amén. Bájela. Ahora voy a recordarle que los testigos se buscan o algunos se presentan espontáneamente. ¿Qué tipo de testigo es? ¿Que el Señor lo siga buscando? ¿O usted se presenta espontáneamente? Señor, heme aquí, yo iré. En su lugar donde está, quédese, voy a orar por usted. No se muevan, quédese un ratito más. Luego de la oración, sí, voy a invitar a que pasen adelante aquellos que quieren ser enviados, quieren tener el poder de Dios, la gracia de Dios en sus vidas. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor. Señor, te damos gracias porque tu palabra es eficaz, cortante como espada de dos filos, que llega hasta lo más íntimo de nuestro ser. Te ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser fieles testigos de Jesucristo, que podamos hablar y testificar al Señor del grande amor de nuestro Padre de enviar a Jesús. Y todo aquel que recibe a Jesús tiene entrada en el reino de los cielos por Jesús. No hay otro nombre en que podamos ser salvos, sino por medio del nombre de Jesucristo. Señor, te ruego por cada hermano de la congregación y por aquellos que también verán el video, que ellos puedan decidirse y que puedan optar por predicar tu palabra donde sea que estén, que la gloria de Dios los llene, que el poder del Espíritu Santo lo vista con esa investidura que desciende de lo alto y los capacita y les da las herramientas necesarias para sembrar tu palabra donde estén. Padre, te damos gracias, te damos todo el honor y toda la gloria porque eres un Padre muy bueno y que amas a todos los seres humanos y aquellos que se arrepienten, aquellos que buscan tu rostro. Tú lo recibes, no importa lo malo que hayan sido o que son. Tú le abres las puertas y le abres los brazos para que ellos entren a la salvación y vida eterna que solamente tú nos das por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra desde ahora y para siempre. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Padre.